Listo, vamos a retomar entonces con la Zoom H4n Pro. Voy a encenderla. Una característica que tiene esta grabadora, como ya le habíamos dicho, ¿no? Con este botón que está aquí en la parte posterior, solo va a instalarlo y ella enciende. Una cosa que pasa en esta grabadora es que el proceso de encendido es un poco lento, entonces uno tiene que tener paciencia y obviamente si está en proceso de grabación, está en rodaje, pues tener en cuenta este tiempo que puede estar aproximadamente sobre el 40 segundos y un minuto para que la tengamos disponible. Ahí ya está cargando y lo que vamos a intentar hacer es ver un poco las configuraciones del menú. Yo la llevé a un modo que se llama Factory Reset, que lo vamos a ver ahora, que es como llevarla a las opciones de fábrica. Entonces presionamos el menú y lo primero que quiero que veamos son los diferentes menús. Hay un menú que se llama Folder, que evidentemente, como su nombre lo indica, son las carpetas, los archivos, las entradas, los procesos de grabación, las herramientas, los modos de reproducción, el sistema en general con la configuración general, la SD card o la memoria micro SD, perdón, no es micro sino es SD, y las opciones que tenemos pero USB. Por último, los modos de grabación. Entonces, para que vayamos viendo, en folder, cuando yo hago clic allí dentro, puedo encontrar los nombres de las diferentes carpetas. Cuando uno hace rec en esta grabadora, ella tiene 10 carpetas que ha creado por defecto, es decir, 10 carpetas que se han creado desde la fábrica. ¿Qué ocurre? Que yo puedo modificar estos nombres si quisiera. Entonces, por ejemplo, estoy en un rodaje, estoy en una grabación y quiero que este sea el nombre, le puedo poner el nombre y puedo poner el nombre de mi película y le puedo colocar día 1, día 2, día 3, día 4, ¿sí? O lo mismo, puedo escuchar un poco los archivos que están dentro de cada una de esas carpetas. ¿Cómo lo hago? Presiono menú, hago clic y hago clic con el joystick. A ver aquí y le digo folder. Puedo seleccionar únicamente, perdón, no puedo cambiar todavía los nombres de los folders, ya me di cuenta que no. Puedo únicamente entrar a esos folders, ¿listo? Ahora, cuando voy al archivo file, aquí es donde encuentro los nombres de los archivos, entonces puedo encontrar en el menú los diferentes takes que tengo. Como se dan cuenta, tengo el nombre con el que yo está grabando en este momento, es STE, que corresponde a archivos en estéreo que yo he grabado previamente. Voy a darle play a alguno de estos, puedo hacer la selección, lo puedo seleccionar, puedo encontrar la información de ese archivo, puedo cambiar el nombre, puedo hacer una copia en MP3, ¿sí? Puedo normalizarlo, que es ajustar el volumen a su máxima expresión a partir de los picos, puedo dividirlo, es decir, me permite editarlo, puedo moverlo de una carpeta a otra, puedo marcarlo, hacer una lista de marcas y por último podría borrarlo, ¿cierto? O borrar todo lo que está dentro de esa carpeta, ¿sí? Entonces recuerden que como estoy accesando al menú, presiono menú, giro esta rueda hacia arriba y hacia abajo y cuando quiero seleccionar presiono o hundo la rueda, ¿listo? Voy a volver atrás con la tecla de menú y voy a volver atrás con la tecla de menú. Entonces con este selecciono los folders en el cual quiero grabar o que quiero escuchar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí estoy en el folder número 2, ¿sí? O puedo volver aquí al folder número 1 y cuando voy a file, pues puedo ver los archivos que están dentro de ese folder. Entonces hagamos el ejemplo. Aquí estoy en el folder 1, fíjense que aquí abajo me dice claramente que es folder 1. Pero si yo me retiro de este menú, voy a la carpeta folder y le digo folder 2, ¿sí? Cuando yo voy a file, pues no tengo archivos. Porque yo ya tengo la certeza de que en la última grabación que hicimos, nunca seleccioné el folder 2. Entonces recordemos que esta carpeta folder, y para aclarar un poco lo que venía diciendo, es únicamente para seleccionar la carpeta en la cual voy a grabar o voy a escuchar. ¿Listo? Y que ingresando al menú File, en este caso no tengo archivos, debo volver al folder 1, menú, folder, enter, folder 1, enter. Puedo venir a la sección de archivos, seleccionar el archivo que quiera y en ese menú puedo encontrar muchas opciones como seleccionar, encontrar la información del archivo. Por ejemplo, busquemos la información de este archivo para que sepamos qué es la información que nos da. Entonces dice el nombre del archivo, que es STE003.wav, dice que fue grabado el 0101 del 2018 a las 57, el 0101 del 2008, lo que quiere decir que esta grabadora no tiene configurada la fecha y tiene también la duración 5754, ¿sí? Tenemos también aquí el formato, está grabado en WAV en 4824, el archivo pesa 17.522 kilobytes y tiene una extensión y una duración de 1 minuto 02 segundos. Listo, esa es la información que me ofrece sobre el archivo.
podemos renombrarlo, podemos codificarlo como MP3, normalizarlo, dividirlo, moverlo y ver la lista de marcas y borrar ese archivo o borrar todo. ¿Listo? Eso es lo que me ofrece el menú File, el menú de archivo. Cuando voy al menú de Input, me está diciendo las configuraciones de las entradas, tanto de la entrada del micrófono interno como la entrada correspondiente a los jacks, ¿cierto? Entonces, este primero, pilas acá, se llama Low Cut. Entonces, esta es una característica para hacer un corte de frecuencias. Vamos a hacer una cosa aquí para que todos vean. Vamos a salir un momento del orden. Voy a ir a System, porque como se dan cuenta la pantalla se está apagando. La pantalla cada 20 segundos que yo no modifico la pantalla, que no muevo los botones, o que no presiono alguna acción, la pantalla se apaga. Entonces mírenlo, aquí voy a Backlight, estaba en 15 segundos, puedo dejarla en 30 segundos o puedo decirle que siempre esté encendida. Y listo, aquí en Backlight. Igual ahora pasamos de nuevo por ese menú. Entonces el menú Input me permite aplicar un Low Cut. ¿Sí? El Low Cut se le puede aplicar únicamente al micrófono, ¿cierto? Es decir, al micrófono interno, o se le puede aplicar a las entradas 1 y 2. ¿Qué es un Low Cut? Es un corte de frecuencias bajas, ¿cierto? Es un filtro de corte de bajas frecuencias. Hagan cuenta que es un ecualizador, pero con un filtro de corte donde yo puedo escoger en qué intensidad puedo hacer ese corte. Entonces, por ejemplo, tengo aquí 80 Hz, 98 Hz, 115 Hz, 133 Hz, 150 Hz, 168 Hz, 165 Hz, 203 Hz, 220 Hz, 237 Hz o apagado. ¿Para qué funciona esto? Pues obviamente hay locaciones o hay lugares donde uno está grabando que hay demasiada información en bajas frecuencias y dependiendo del instrumento o del sonido que yo quiera grabar es una frecuencia que no me va a funcionar. Por ejemplo, en el lugar donde estamos haciendo esta grabación en este momento, ahí se perciben claramente los carros que están pasando y estos motores tienen un sonido muy bajo, de una frecuencia muy baja, entonces yo podría filtrarlos. Claro, hay a quienes les gusta hacer este filtrado para no escucharlo a través de los audífonos. Yo normalmente recomiendo, es un tema de gustos, ¿cierto? Es como todo, como el que le gusta ponerle sal o azúcar al café, ¿sí? Normalmente yo recomiendo dejarlo apagado y que la decisión de cortar o no cortar las bajas frecuencias se hagan en postproducción. Pero este me da la opción de colocarlos y se van a dar cuenta que este menú de input además tiene otras cosas que uno le puede colocar. Y cuando entro a input pasa exactamente lo mismo, al input que son los canales que están externos, ¿no? Los dos micrófonos que se conectan por acá, los dos canales. Listo, entonces ese es un corte de baja frecuencia. Tiene además un compresor limitador. Veamos qué opciones tiene. Cuando yo entro a compresor limitador, lo mismo, me permite comprimir o limitar el micrófono interno o las dos entradas físicas que tiene la grabadora. Y entonces me dice que tiene un compresor 1 que es compresor general, un compresor 2 que es vocal, un compresor 3 que es batería, un compresor limitador, dice Limit 1 general, Limit 2 concierto, Limit 3 estudio y apagado. Si ustedes recuerdan, un compresor es un procesador de rango dinámico, es decir, que ante las variaciones del volumen, lo que va a hacer es que va a comprimir la señal para que no vaya a distorsionar, para que no vaya a saturar. Normalmente yo no lo utilizo en la grabadora, sino lo utilizo en postproducción, ¿sí? Es decir, yo prefiero grabar siempre con la señal limpia, tal cual como está en la realidad o en el mundo, en el entorno real donde yo voy a grabar, y no lo aplico. ¿Quién podría utilizar un compresor de una grabadora de estas? Pues un músico o una persona que está grabando una voz en off y que tiene muy claro lo que quiere obtener, es decir, que sabe cómo modificar el archivo, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta: cuando yo grabo con un compresor o con un low cut, yo no me puedo devolver, es decir, el archivo quedó modificado, quedó alterado con ese parámetro. No quiere decir que esté mal usarlos, ¿eh? Lo que estoy diciendo con esto es que dependiendo de lo que vayas a grabar, lo puedes utilizar. Este que dice monitor se refiere al parlantico que está atrás, si yo puedo monitorear o no, aunque estoy dudando si este monitor es para eso, y ahorita lo miramos, pero es para encender o apagar el monitoreo. Ahora, link 1 y 2, entonces yo puedo hacer que el canal 1 y 2, estos dos funcionen como uno solo, que tengan un solo parámetro. Entonces cuando me dice link, ¿cierto? Se refiere a juntarlos o no juntarlos, ¿sí? Entonces cuando yo le digo link 1 y 2, ahí está encendido, o link 1 y 2 apagado.
¿Qué quiere decir? Que yo puedo controlar el volumen independiente de independiente de este, o podría conectar algo y que los dos se controlen con el mismo volumen, ¿cierto? Dependerá mucho de lo que vayas a grabar. Si vas a grabar dos micrófonos independientes, por ejemplo, este micrófono que va en un micrófono de solapa y este micrófono que va a otro solapa de dos personajes distintos, pues es mejor manejarlos independientes. Pero si de repente tú lo que vas a conectar es una señal de audio, por ejemplo, algo que venga de un reproductor o algo que venga de una consola y tú quieres grabar con esta grabadora lo que viene esa señal, pues está bien que suban los dos volúmenes al tiempo, que es más un uso sobre todo como para música y para grabación de fuentes electrónicas. Nivel automático, eso sí que es bien interesante. Cuando uno está grabando, a veces el volumen de lo que está grabando sube y baja de volumen intempestivamente. Entonces uno puede hacer que el volumen de grabación o el nivel a la entrada sea automático, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que se genera una suerte de bombeo, una suerte de, si las cosas están muy bajitas, la grabadora por sí sola amplía su sensibilidad, pero tan pronto las cosas suben de volumen, ella empieza a bajar. Entonces se siente como si alguien estuviera manipulando el volumen hacia arriba y hacia abajo todo el tiempo, cosa que no es muy práctica cuando uno está haciendo sonido para audiovisual o sonido para cine, donde hay mucha dinámica, o cuando está grabando incluso música, donde hay instrumentos que tienen momentos suaves y momentos altos. Entonces, volumen automático, level automático off, aquí está. Listo, mono mix quiere decir que lo que yo estoy escuchando a través de la grabadora es monofónico, es decir, que no escucho la diferencia entre el canal izquierdo y el canal derecho, ¿sí? A veces lo utiliza uno únicamente para monitorear o para escuchar, ¿sí? Y lo mismo, yo tengo la opción de encenderlo, aquí yo tengo la opción de encenderlo o apagarlo, ¿sí? Aquí está apagado, pero entonces para el mono mix, me salí por completo del menú, perdón, voy a input y estaba diciendo, para que funcione el mono mix tienen que estar, el 1 y 2 tienen que estar linkados. Fíjense, si yo entro a mono mix, él me dice link 1 y 2 está apagado, entonces tendría que venir a link 1 y 2. Tienes toda la razón. Ninguno se dio cuenta. Hasta ahorita que yo, ¿cómo así? Eso no está grabando. ¡Qué bolas! ¿No le diste por grabar ahí? No. Está concentrado poniéndole cuidado aquí a la... Yo concentrado igual que ustedes explicando. ¡Qué pelotas! Bueno. ¿O si está grabando? Estaba grabando, en 12 minutos y 50. Si está corriendo. No, es que se pone en rojo cuando uno está... Grabando, ahí está en poner rojo. Sí, se está grabando. Se pone blanco cuando no graba. Ahí está. No importa, esto lo vamos a editar. Sigamos. Entonces, retomamos. Entonces estábamos diciendo entonces que cuando uno va a utilizar el mono mix, el modo de monitoreo de entradas en monofónico, si yo hago clic, él me dice que el link 1 y 2 está apagado, es decir, tienen que estar juntos los dos canales. Entonces vengo a link 1 y 2, lo enciendo y cuando vengo a mono mix, ahí sí me permite activarlo o desactivarlo, ¿cierto? Es el modo monofónico, se podría decir que es de esa manera. Vamos a deslinkar 1 y 2 y lo dejamos así como viene de fábrica. Listo, en este menú Input Setting hay una opción que se llama MS Matrix. También me pide que tengamos el 1 y 2 link activado. Vamos a hacerlo. Entramos aquí. Vamos a linkar 1 y 2 o a linkear también se dice. Y vamos a ir a MS Matrix, ¿cierto? ¿Cuál es el MS Matrix? El MS es un modo de grabación, una configuración de micrófonos donde uno realmente lo que tiene son dos micrófonos, un micrófono cardioide y un micrófono bidireccional, con el cual uno genera una configuración donde coloca uno, por ejemplo, el micrófono cardioide mirando hacia el frente y el micrófono bidireccional en este sentido, digámoslo horizontal, para que capte el izquierdo y el derecho. Entonces, ¿qué me permite hacer? Que yo pueda manipular el volumen de este micrófono, que es el que está mirando hacia el frente, y el bidireccional, que está mirando hacia los lados, y poder manipular la imagen en estéreo, ¿sí?
Entonces básicamente lo que está haciendo aquí es que me permite que yo pueda manejar independiente el mid level, o sea, el que es el micrófono del medio, y los side, que son los laterales, ¿cierto? Y aquí la configuración de los canales, ¿sí? Entonces el MS es un sistema o es un modo de grabación, se llama mid-side, y desde aquí yo puedo hacer esa configuración. No es muy normal verlo, digamos, se ve normalmente en esta grabadora, pero para eso también existen micrófonos especiales, como el que tiene la Zoom H6, que es un micrófono mid-side, y digamos que todas estas características ya vienen insertas en el micrófono, en el hardware, no en el software. Phantom Power, muy importante cuando uno utiliza micrófonos de condensador, es decir, conecto un micrófono aquí para grabar voz de esos que son de membrana grande, entonces esos micrófonos de condensador requieren a Phantom Power, ¿sí? Entonces yo entro a este menú, le hago clic y le digo si el Phantom que quiero es de 48 o de 24 volts. Recordemos que esas características vienen en el micrófono, me toca ver el manual del micrófono y saber si requiere 48 o 24, aun cuando el estándar casi ya universal es el de 48 voltios. Plugin, veamos a ver si aquí hay este plugin, ya recuerdo que es, este plugin se refiere justamente a este conector que tenemos atrás. ¿Qué ocurre? Cuando plugin está apagado o plugin está apagado, lo que ocurre es que si yo conecto el micrófono, no bloquea los micrófonos internos, es decir, veamos aquí a plugin. En este momento, si yo conecto un micrófono aquí, estos dos micrófonos se van a bloquear, ¿sí? De inmediato. Si yo tengo el plugin power apagado, ¿sí? Apagado, yo puedo conectar algo ahí atrás y no se bloquean estos dos micrófonos. Tampoco van a funcionar los tres. Sencillamente no bloquea la entrada de estos dos micrófonos. ¿Listo? Para eso funciona plugin power. Entonces recordemos que si por alguna razón yo necesito conectar un micrófono por este jack, como el micrófono que les mostraba ahora de solapa, como este micrófono de Rode, ¿sí? Y lo quiero utilizar, entonces yo lo que tengo que hacer es bloquear la entrada, ¿sí? Dejar el plugin activado para utilizar esta entrada. ¿Listo? Ahora veamos. Voy a bajar. Listo, se terminó el menú input, ¿cierto? Repasémoslo, tenemos el low cut, que es el corte para bajos, el compresor limitador, el monitor, el link del canal 1 y 2, recordemos linkear estos dos canales, en este caso lo vamos a dejar desactivado para que los podamos manejar independientes y no dependientes. Tenemos el nivel automático, que también lo dejamos apagado, el monitoreo monofónico o la mezcla monofónica, y la matriz, el MS Matrix o el modo de mid-side para micrófonos mid-side, el Phantom Power para los micrófonos de condensador y el plug-in o el plugin, que es para el micrófono externo por el jack del canal 1 y 2. Y volvemos a compresor. Ahí entonces ya hemos hecho un repaso rápido por los primeros tres menús: el de seleccionar folder, el de seleccionar archivos y el de seleccionar las características de la entrada. Vamos a hacer un corte y miramos los demás.